Hoy vamos a estudiar otro tema muy interesante en relación a las llamadas cuestiones del final de la vida, que es el deber moral de curar de la salud y la limitación del esfuerzo terapéutico. Es un problema que tampoco se ponía mucho hace pocos decenios, pero que en la actualidad cada vez está más presente. Y podemos empezar a hablar de este tema con lo que dice el Catecismo sobre la obligación moral de curarse, porque afirma que existe un deber moral de curarse, pero que se debe hacer de modo razonable. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que no hemos de hacer todo lo que sea técnicamente posible para mantener la vida humana y la salud. Esto es algo que la tradición moral de la Iglesia había trabajado ya desde hace bastante tiempo, pero que, como decía, hasta hace no mucho no planteaba grandes problemas. Ahora, en la literatura médica y bioética se habla cada vez más de la limitación del esfuerzo terapéutico, o sea, de no comenzar o suspender algunos medios terapéuticos que podían de alguna manera prolongar la vida de la persona, pero a costa de efectos secundarios muy pesados o grandes costes o grandes dolores para el paciente. Y en ese caso se plantea si un determinado tratamiento es adecuado o no es adecuado. Esto, decía, ha empezado de modo más claro en los años 60, 70. En los años 60 se puso en la medicina, se puso de moda la reanimación cardiopulmonar, cardiorrespiratoria, que realmente ha salvado la vida de muchas personas. Y se describió las maniobras de reanimación, que ahora mismo más o menos conocemos todas, y que son muy eficaces para devolver el latido cardíaco a personas en las que se produce un paro cardíaco. Hay muchas personas que mueren cada año debido a un paro cardíaco súbito. Y hay muchas otras personas que no mueren gracias a esas maniobras de reanimación. ¿Qué es lo que pasó en los años 60 y en los primeros 70? Que esas maniobras empezaron a realizarse con todos los pacientes, también los pacientes internados en los hospitales, cuando se producía la parada cardíaca. En algunos casos eso era adecuado, en muchos otros casos se vio que no era adecuado. ¿Por qué? Porque se trataba de personas que estaban ya en la fase final de la vida y esas maniobras lo único que ocasionaban era una agonía mayor y no pocos sufrimientos, porque son maniobras muy violentas. Y hay que tener en cuenta que cuando se hacen bien las maniobras de este tipo se puede llegar a romper algunas costillas. En los años finales de los 60, inicios de los 70, se empezó a ver que era preferible, en algunos casos, no hacer esas maniobras. Y se llegó a las órdenes de no reanimación, que ahora mismo vemos escritas en muchas cartelas médicas de los pacientes. Cuando un paciente está ya en una fase final de su vida, muchas veces se escribe eso para que los que cuidan de esa persona sepan que en el caso de que haya un paro cardíaco, se acompaña a la persona en su proceso de muerte, pero no se intente reanimar. Lo mismo que pasó con las técnicas de reanimación cardíaca, pues ha pasado luego con muchas otras técnicas de tratamiento, como es la respiración artificial, la ventilación asistida, como es la diálisis, como son algunas intervenciones quirúrgicas, como son la quimioterapia.
son instrumentos terapéuticos adecuados, pero que en algunos casos podrían no resultar razonables. O podrían ser razonables, pero el paciente los puede considerar demasiado pesados para la situación en la que se encuentra y por tanto podría ser lícito su interrupción o su no inicio. Para valorar la moralidad de estas situaciones tenemos como dos grandes vías. Una moderna, que es la que corresponde al ámbito de la bioética, y una clásica, que es la de la teología moral. En el ámbito de la bioética tenemos los famosos principios de la bioética y concretamente el principio de autonomía y el principio de beneficialidad, que pueden llegar a justificar una limitación del esfuerzo terapéutico. Vamos a hablar muy brevemente de cada uno de estos principios. El principio de autonomía dice que es el paciente el que debe determinar lo que quiere o no quiere que se realice en el tratamiento de su enfermedad. Y eso quizás sea el aporte mayor de la bioética a la ética médica clásica, que había tenido poco en cuenta el papel del paciente en estas decisiones. En este sentido, a veces se habla de un excesivo paternalismo médico previo a los años de la bioética. La bioética nace en los años 60-70. Es verdad que antes era el médico el que tomaba las decisiones sobre lo que hacer o no hacer con los pacientes, pero en muchos casos las tomaba porque en realidad no había mucho que decidir. No había mucho que decidir porque no había mucho que ofrecer. Ante un paciente que venía con una cierta patología, el médico tenía una opción terapéutica, con lo cual, pues si uno iba al médico, el médico diagnosticaba y daba lo único que sabía que podía ser eficaz, que luego muchas veces tampoco era eficaz, pero era lo que pensaba que podía ser eficaz. En ese sentido, no es que hasta el nacimiento de la bioética el médico no haya tenido en cuenta los deseos del paciente o las preferencias del paciente, sino que muchas veces no había mucho para elegir. Pero con la llegada de la nueva medicina, cada vez hay más posibilidades terapéuticas y efectivamente cada vez es mayor el papel del paciente en la determinación de lo que quiere o no quiere recibir. ¿Límites del principio de autonomía? Pues quizá el más claro, pienso que es bastante evidente, es que la autonomía es necesaria, pero no es suficiente. La autonomía me dice que el paciente ha decidido lo que él quería, pero no me dice que esa decisión sea la mejor. Junto al principio de autonomía, la bioética ofrece también el principio de beneficialidad. Y dentro del principio de beneficialidad se suele hablar de la calidad de la vida. Y también se justifican algunos tipos de limitación terapéutica pensando en la calidad de vida del paciente. O sea, no es suficiente con mantener un paciente en vida, sino que es necesario que el paciente no sufra y no solo no tenga dolores, sino paliar todo lo posible los síntomas que padece. Y en este sentido, la medicina en los últimos años ha conseguido hacer muchísimas cosas. La calidad de vida, por tanto, es un criterio bueno para tomar decisiones. Es un criterio que hemos de tener en cuenta, pero que, como ya decía uno de los primeros autores de la bioética americana, un autor católico, Edmund Pellegrino, decía: el único que puede determinar si
la calidad de vida es buena o no es buena es el paciente. Esa es una de las vías para justificar la limitación del esfuerzo terapéutico. Luego tenemos la otra vía, podríamos decir la vía clásica, que es la que ha seguido la teología moral, que ha distinguido entre medios ordinarios y medios extraordinarios para curar de la vida y de la salud. Unas categorías que ahora se entienden poco y que por eso quizá exigen una cierta reflexión. De hecho, el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la eutanasia, que habla también de estos temas, dice que quizá actualmente es preferible utilizar la distinción entre medios proporcionados y medios desproporcionados, más que la distinción entre medios ordinarios y medios extraordinarios. Esa distinción entre medios ordinarios y extraordinarios es una distinción que apareció en la Escuela de Salamanca en el siglo XVI, cuando se empezaban a plantear si era obligatorio para una persona hacer todo lo posible para salvar su vida. Ellos estaban pensando, por ejemplo, en el caso de la amputación de un miembro con gangrena para evitar la muerte. Cada uno puede imaginarse lo que era la amputación de un miembro en el siglo XVI, sin anestesia y sin la asepsia, los medios que tenemos hoy para evitar las infecciones. Claro, el dolor que suponía una amputación hacía que los moralistas pensaran si realmente era obligatorio ese tipo de tratamiento o no. Y llegaron a la conclusión de que eran obligatorios aquellos medios que se consideraban ordinarios. En cambio, no lo eran aquellos otros que se consideraban extraordinarios. ¿Extraordinarios por qué? Extraordinarios porque eran difíciles de obtener, porque eran muy costosos, porque provocaban grandes sufrimientos para la persona, o porque provocaban un miedo grande a la persona. Y entonces los moralistas dijeron, estos medios que la persona considera extraordinarios no serían obligatorios. Claro, en el fondo de la cuestión, que me parece que es lo importante, no es tanto hacer una lista de medios ordinarios y medios extraordinarios, que eso sería un error, sino darse cuenta de que lo importante es llegar al juicio prudencial en cada caso. Esa declaración sobre la eutanasia dice, en cada caso se podrán valorar bien los medios poniendo en comparación el tipo de terapia, el grado de dificultad y de riesgos que comportan, los gastos necesarios y las posibilidades de aplicación con el resultado que se puede esperar de todo ello, teniendo en cuenta las condiciones del enfermo y sus fuerzas físicas y morales. Podemos concluir diciendo que existe una obligación moral de cuidar de la vida y de la salud, que esa obligación moral no es absoluta, en el sentido de que requiere hacer todo lo que sea técnicamente posible, y que lo que es necesario es llegar en cada caso a ese juicio prudencial que nos hace ver qué tratamientos son más adecuados para este paciente en esta situación determinada.